Muy buenos días, el tema de hoy es oasis. Vamos al libro de Isaías, capítulo 32, 1 al 4. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Oasis. Ayer el tema que tratábamos era tiempos de soledad. Y después de pasar esos tiempos de soledad, entramos a tiempos de oasis. Oasis es entrar a esos ríos de manantiales de agua fresca, manantiales de agua viva, manantiales en los cuales usted y yo podemos encontrar la paz, el gozo, la tranquilidad, la alegría, la confianza, la firmeza, la convicción, la determinación en Cristo Jesús. Por eso cuando leemos esta palabra en Isaías encontramos que nos habla directamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es como ese escondedero que usted y yo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Pero mire que yo encontraba en esta palabra que tiene que haber una determinación en usted y en mí. Sí, hay momentos en los cuales el Señor permite en usted y en mí que pasemos tiempos de soledad, tiempos de desiertos, y esos desiertos es formación. Hemos visto en los diferentes devocionales que el Señor muchas veces los usa para formarnos, ya que hay veces como que no nos dejamos formar, entonces viene un proceso en el cual el Señor nos quiere formar a Él como Él quiere, no como nos ha venido hablando, como Él viene a hablarnos a nosotros. Por eso hemos venido hablando del pueblo de Israel, como el Señor tuvo que formarlos, porque ellos no entendían, eran testarudos, eran tercos, desobedientes, eran inclusive personas que solamente se guiaban en sus emociones, en sus pensamientos, a las cuales todavía encontramos personas tal cual como el pueblo de Israel que el Señor sacó de Egipto. Entonces cuando usted y yo pasamos de esos tiempos de desierto, esos tiempos de soledad, entramos en un oasis. Pero es en ese oasis tenemos que sumergirnos en la presencia del Señor, en el escondedero. El escondedero es Jesucristo, que nos dice acá la palabra de Dios. Y ese escondedero es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Pero yo encontraba que las personas que viven en desierto, que pasan en tiempos de soledad, el problema es que muchos se quedan en dicha estación, en esa estación de la vida por mucho tiempo. Incluso hay algunos que se quedan años, cuando nos es necesario, que no debemos estar así ni debemos vivir así. Sabemos que el Señor nos ama a usted y a mí como hijos de Dios, y como todo padre a su hijo disciplina, y el Señor quiere a usted y a mí disciplinarnos, y para eso permite los desiertos, permite también los tiempos de soledad para formarnos a cada uno de nosotros y entrar en ese camino, esa transformación en nuestras vidas. Pero mire lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, Jesucristo. Antes teníamos nosotros quienes nos disciplinaban. Algunos los disciplinaban los padres, otros los abuelos, otros un familiar. Alguien los disciplinó y los formó, ¿cierto? Pero ahora encontramos en nuestro Señor Jesucristo que es mayor provecho para quienes participamos de su santidad. Y esa es la clave, que el Señor nos quiere llevar a momentos en nuestra vida donde debemos tomar conciencia de que nos hemos amoldado al mundo y nos hemos rodeado de cosas que nos llenan nuestro corazón y nos impiden estar en comunión con el Señor. Pero encontraba también una palabra en el libro de Oseas 2, 6 al 7. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto, y no hallará caminos, y seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Impactante la historia de Oseas, un hombre el cual el Señor lo lleva a unirse a una mujer ramera, un profeta de Dios. Y el Señor cómo procesó a este siervo de Dios, ya que aquí encontramos que nos habla del incondicional amor del Señor, y que el Señor mandó a su profeta a casarse con una mujer de muy mala reputación y aún a buscarla luego de que ella lo había abandonado, como una muestra del amor de Dios que busca a su pueblo y que éste se ha apartado de su presencia, que se ha apartado de sus caminos. Y es esa búsqueda del Señor por el corazón de su pueblo, es la misma que Dios está usando y está realizando con cada uno de nosotros como sus hijos, ya que Él nos quita a nuestros amantes. ¿Cuáles son los amantes que usted todavía tiene en su vida? ¿Cuáles son esos amantes?
Podemos hablar de algunos. El amante de pronto es el ministerio, el dinero, la televisión, las comodidades, el trabajo, la amiga, el amigo, el vecino, el compañero, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, la pornografía, la inmoralidad sexual. Bueno, muchas cosas que el enemigo entra y los tenemos como esos amantes, y como que no queremos desligarnos de esos amantes porque estamos bien ahí en esa situación con ellos. Pero mire que el Señor quiere llevarnos a desligarnos a usted y a mí de esos amantes, salir de esas comodidades en las cuales usted y yo nos metimos, que es un trabajo en el cual el Señor quiere sacarnos a usted. Nada de estas cosas en sí son malas, pero sí son dañinas cuando usted y yo le ponemos el corazón y nos enfrascamos y nos sumergimos en ese mundo de inestabilidad y de inseguridad y de temor. Por eso mire lo que el Señor le habla al profeta Oseas en el Oseas 2:14: pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y ahí le hablaré a su corazón. Hay momentos en que el Señor nos lleva al desierto para hablarnos al corazón, porque la única forma que usted y yo podemos conocer y entender los designios, los misterios, el plan perfecto del Señor para usted y para mí, es necesario vivir esos desiertos para entrar al oasis. Y como lo leíamos anteriormente, ese es el escondedero en el nombre de Jesús, meternos allá en el escondite en nuestro Señor Jesucristo, en la intimidad, en la oración, en el clamor, ya que en el desierto Dios nos habla y hay un oasis en medio del desierto. Y en la soledad y en la angustia, usted y yo entendemos que las cosas a las que nos aferramos tan desesperadamente no son realmente importantes, ya que nada podemos hacer separado de Dios, y que cuando hemos perdido la comunión pura y el amor sincero y desinteresado por el Señor, todo lo que hagamos será hecho en la carne, puramente humano, y por lo tanto sin fruto y sin trascendencia. No sé qué situación usted esté pasando, esté viviendo, o no sé, ¿será que ya pasó por el desierto? ¿Será que ya pasó por los tiempos de soledad en el cual el Señor lo quiere llevar, o lo está mostrando como que esos ríos en los cuales usted se puede sumergir y puede refrescarse en los ríos de agua viva, donde el Señor quiere llevarlo, esos ríos llenos de plenitud, llenos de gracia, llenos de amor, llenos de palabra, llenos de conocimiento, pero aún también en esas aguas quiere sumergirlo el Señor, en esas aguas de abundancia, en esas aguas de prosperidad, en esas aguas de confianza, en esas aguas de seguridad, pero también en esas aguas de determinación y confianza en el Señor. ¿Qué situación está viviendo en su vida en la cual de pronto por sus actitudes, su carácter, sus pensamientos, o de pronto por cosas que no ha desarraigado de su corazón del pasado, lo tienen atado al pasado, y que como que todavía usted se expresa, todavía habla como vivía, como estaba, como yo andaba, pero es que antes me iba bien, pero es que yo a quien le hice mal, pero es que yo no he hecho tanto mal a nadie, pero es porque estoy viviendo esta situación? Y hay veces el Señor ya nos sacó de esa situación, pero ante la primera situación, dificultad que se nos presenta, automáticamente empezamos a quejarnos, a murmurar y a criticar y a hablar mal. Por eso la palabra de Dios nos enseña también que él dice que la palabra de Dios, que aún por tus dichos te has enlazado, por las palabras de tu boca has quedado preso. Entonces, ¿qué es lo que usted dicho estamos hablando? ¿Será que estamos todavía hablando de la murmuración, del engaño, la traición, de la falsedad, de la hipocresía cuando me abandonaron? ¿O yo estoy hablando realmente la promesa, lo que el Señor tiene para mi vida, lo que el Señor me dijo que me va a hacer y que va a hacer conmigo? Pero yo como que hay veces veo la esperanza en el Señor, pero cuando miro las circunstancias no lo veo, entonces hablo acorde a las circunstancias. El oasis tiene que ver en ese cambio, esa transformación. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él lo quería llevar a la tierra prometida, a Canaán, y en Canaán es donde está la bendición, porque ya cuando el Señor lo entró a la tierra prometida, a Canaán fue a Josué, porque ya no estaba Moisés, y usó a este pueblo para traspasarlo a Canaán, a esa tierra donde fluye leche y miel, la bendición del Señor. Hoy el oasis quiere entrar en su vida, pero que el oasis solamente va a entrar cuando usted se desligue de su pasado, de esos temores, de esa ansiedad, de esa depresión, de esa angustia, de cómo me trataron cuando era niño, cuando me trataron cuando vivía con mis padres, cuando vivía con mis abuelos, cuando fui formado, cuando fui criado. Ya no. Aquí la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos que teníamos quien nos formaba, pero ya cuando entramos a conocer en el Señor Jesús, entramos en ese escondedero y nos podemos sumergir en su presencia, entrar en esos ríos de agua viva, entrar y poder nadar en esas aguas, en esos manantiales del Señor, donde el Señor quiere llevarnos y transformarnos, pero también quiere darnos esa seguridad, esa confianza, esa determinación, esa paz, ese amor y ese gozo en el cual en el oasis lo podemos encontrar. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo
podemos sumergirnos en esos ríos de agua viva, que podamos vivir en el oasis del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.